Damos la bienvenida al abogado Ismael Quintana, constitucionalista. Le saludamos, abogado Quintana. No le vemos en pantalla. Quisiéramos asegurarnos de que estamos conectados. Buenos días, queridos Roxana, Gustavo. Un abrazo para ustedes, para la audiencia de Antena 1. Sí, les había dicho a los chicos que no iba a poder encender la cámara porque tuve que salir un poco más temprano a la oficina y estoy en el vehículo, entonces por esa razón no puedo prender la cámara. Así que Perfectamente, no ofrezco disculpas. hay problema. Habíamos hablado sobre una opinión más que se suma a decenas o centenares de opiniones que han quedado escritas o han sido divulgadas en los medios de comunicación. En este caso, de una prestigiosa organización ciudadana, la Comisión Nacional Anticorrupción, que habla sobre una justicia cooptada por la corruptela. La pregunta con la que quisiéramos iniciar este diálogo con ustedes: ¿qué mecanismos constitucionales han fallado para permitir que sectores vinculados a la corrupción, al narcotráfico, capturen la administración de justicia? Bueno, yo creo que es la confluencia al menos de dos factores. El primero, sin lugar a dudas, queridos amigos, es el diseño institucional, el marco constitucional. A partir al menos de la reforma constitucional del 2011 promovida por el expresidente Correa, sí creo, es mi opinión, que permitió que la política empiece a permear con mucha más notoriedad, porque tampoco vamos aquí a venir a decir que el problema o la relación perniciosa o incestuosa entre la política y la justicia es una cuestión que nace con el gobierno de Correa. No. Ecuador ha tenido este problema décadas atrás, quizá incluso desde el retorno a la democracia. Pero creo que esa reforma marca un punto de inflexión en el que usted tiene presidente de la República, Asamblea Nacional, que son estamentos evidentemente políticos, poniendo delegados en el Consejo de la Judicatura. Y usted tuvo una época en la cual los miembros del gabinete del presidente de la República terminaban siendo colocados en la terna para presidir el Consejo de la Judicatura enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, como pasó con el caso de Gustavo Yalke. Entonces sí creo que ese sistema, sumado también al mentiroso y engañoso sistema de designación de autoridades por la vía del concurso en manos de este también cuestionado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de algún modo hacen que tengamos este problema institucional. Primer punto. El segundo punto, brevemente, creo que también tiene que ver con las personas. Porque, claro, uno podría pensar de aquí en el mediano o en el largo plazo en reformas constitucionales. Uno diría, claro, con toda razón, hay que regresar a ver a la Constitución, hay que rediseñar la función judicial, hay que reformar el Código Orgánico de la Función Judicial. Pero a la larga también este termina siendo un problema de personas. Es decir, ¿a quién usted está colocando en estas altas magistraturas, en el Consejo de la Judicatura, en la Corte Nacional de Justicia, en el Consejo de Participación Ciudadana? Aunque bueno, en este último caso son elecciones, es votación popular, así que ahí ya depende de la decisión de la ciudadanía, ¿cierto? Pero de algún modo usted empieza a ver que en el caso del Consejo de la Judicatura, hablando de la función judicial, hemos tenido problemas con todos los presidentes, querido Gustavo, todos los funcionarios que han presidido ese órgano: Gustavo Yalc, Paulo Rodríguez, María del Carmen Maldonado, ya en la época del Consejo del doctor Trujillo, el señor Murillo, en cuya administración se produjo el caso Vocales. Recordemos en el gobierno de Lazo. ¿Qué decir del señor Wilman Terán, que tiene una colección de procesos penales y sentencias por actos de corrupción? Y hoy, lamentablemente hemos tocado fondo, porque hasta Wilman Terán lo que nosotros teníamos era más o menos la estructura política, cooptando el Consejo de la Judicatura para beneficio personal. Pero ahora ya no es eso. Ahora usted tiene a la función judicial, lamentablemente, al servicio del crimen organizado. Es decir, lo de Mario Godoy ya francamente es tocar fondo respecto a la putrefacción en la que hemos visto que se encuentra la función judicial. De tal manera que también es un tema de personas. Es decir, podemos llegar a tener el mejor diseño institucional posible
para el manejo y el funcionamiento de la función judicial, valga la redundancia. Pero si usted ahí me va a seguir poniendo a los señores Fantoni, a los señores Godoy, a los señores Gaibor, a esta clase de funcionarios como José Swing, frente a las instituciones de control, de designación, de autoridades, de función judicial, nada va a cambiar. Así que yo creo que es una, digamos, es un compendio de estos dos problemas. Doctor Quintana, muy buenos días. Pues como usted mismo manifiesta, la ausencia o la falta de imparcialidad en la justicia no es algo nuevo, es algo que el país viene arrastrando desde hace tiempo con unos intereses de orden político, económico, que ya han venido operando dentro del sistema de justicia, pero quizás todo esto se ve mucho más agravado ahora con el narcotráfico, cuyos tentáculos son impredecibles y prácticamente podemos decir que están ya en todas las instancias estatales. Quizá no estamos viendo efectivamente la magnitud de este nuevo problema que se agudiza cada día más aquí en nuestro país. Sí, porque, digamos, el tema de la función judicial es apenas, yo diría, como se suele decir, Roxana, la punta del iceberg, ¿cierto? Pero estamos viendo que estas redes de crimen organizado que se extienden a lo que usted dice, narcotráfico, lavado de activos, extorsión, asesinatos, sicariatos, están ya no solo permeando a las instituciones estatales y propiamente a la función judicial, donde, bueno, el caso de Mario Godoy y su círculo cercano de colaboradores es solamente un botón de muestra. Pero es que a partir de lo que ocurre, por ejemplo, hace unos días, con el asesinato de este líder de este grupo de delincuencia organizada, Marino, me parece que se empieza a destapar toda una ola, digamos, de redes presumiblemente delictivas, donde incluso usted ha encontrado que la institucionalidad ecuatoriana ha permitido que grupos de delincuencia organizada firmen contratos con el Estado. Es que a ese nivel hemos llegado. Sí, lo que usted dice tiene toda la razón. ¿Podemos ¿Sí? hablar, doctor Quintana, de narcojusticia en el país? En este punto me parece que ese es el calificativo que hay que darle. No solo narcojusticia, querida Roxana, yo diría una narcoinstitucionalidad. No voy a generalizar, porque tampoco es que todas las instituciones estatales están tomadas por el crimen organizado, pero al menos en el ámbito de la justicia y de la contratación pública, usted está viendo una relación muy peligrosa, ¿no es cierto?, en el ámbito de los órganos de control. ¿Cómo puede ser posible, Roxana, que usted acá permita que el dinero ilícito ingrese al sistema financiero sin ninguna reacción de la Superintendencia de Bancos, por ejemplo, o de la propia Unidad de Análisis Financiero y Económico? En casos en los cuales uno recibe un pago por, me voy a inventar una cifra, 3, 4 mil dólares, el banco enseguida está llamando a pedirle que justifique de dónde es el origen de ese dinero, porque la UAFE empieza a hacer sus controles, pero resulta que usted está viendo que aquí hay grupos de delincuencia organizada que mueven cientos de miles de dólares, por no decir millones de dólares, en las narices del sistema financiero, que con ese dinero se constituyen compañías. Ahí voy a la superintendencia de compañías que son evidentemente fachada, ¿no? No puede ser que usted permita la constitución de una empresa de seguridad para que sea fachada para servir de guardalmacén de las armas de los grupos de delincuencia organizada. Eso está pasando a vista y paciencia del Estado. Entonces, Roxana, no es solamente un tema de narcojusticia, pero es que ese es insisto, es un botón de muestra. Es que ya tenemos un Estado postrado, lamentablemente postrado. No quiero decir que abatido o rendido ante el crimen organizado, pero sí al menos hoy actualmente al servicio de estos grupos de delincuencia organizada. Lamentablemente es así. Hablando de su día a día en su calidad de abogado, con el importante estudio que ustedes tienen en Quito, ¿cómo está afectando la actual inestabilidad y las sospechas de infiltración criminal a la seguridad jurídica, pilar fundamental del Estado? Lo que pasa es que eso destruye totalmente un clima de certidumbre. Cuando uno habla de seguridad jurídica, digamos que este es un concepto constitucionalmente desarrollado incluso por la jurisprudencia
de la misma Corte, lo que uno espera es certeza, certidumbre, un clima de confianza en las decisiones que se van a tomar a nivel estatal en general y propiamente, obviamente, en el caso de la función judicial. Pero usted está viendo, y yo no creo que hable solamente por Quito, creo que puedo decir que esto es una cuestión generalizada. Hoy en día usted ejerce su profesión o trata de hacerlo de modo honesto, de modo sincero. Cuando usted plantea una petición de justicia, cuando usted plantea una petición ante un órgano de la administración pública, usted tiene la legítima expectativa de que si su petición cumple las condiciones de requisitos formales y de procedencia, la cuestión sea atendida en estricto apego al derecho. Pero vemos que eso no está pasando, es decir, hay una alta dosis sí de arbitrariedad para los casos en los cuales la justicia debiera servir, la justicia constitucional propiamente, la justicia penal, no ocurre para proteger los derechos de los ciudadanos. Pero estamos viendo que eso no pasa con los casos en los cuales hay un interés de los grupos de delincuencia organizada, ¿cierto? Donde entonces, por las buenas o las malas, vamos a decir así, porque acá lo que hemos empezado a ver es que o hay, y lo digo sin ambajes, porque hay casos que así lo demuestran, sobornos, ¿cierto? Es decir, hay jueces, hay funcionarios administrativos al servicio del crimen organizado, a cambio de dinero, y hay otros casos en los cuales las presiones, las amenazas, los chantajes contra la vida, la integridad de un juez o de un funcionario administrativo, pues terminan también torciendo su voluntad. Así que evidentemente esto no le hace bien a la seguridad jurídica en el plano interno y también en el plano internacional, porque ¿qué inversionista va a querer venir al país en un caso en el cual el sistema de justicia está putrefacto, es decir, está mayoritariamente o en gran parte corrompido? Doctor Quintana, siempre nos preguntamos cuáles pueden ser las posibles salidas. Ahora Mario Godoy enfrenta un juicio político en la Asamblea Nacional. Muy probablemente Godoy sea sancionado, pero quizás como que en el país nos quedamos en los hechos, en los acontecimientos, y muy probablemente nos quedamos satisfechos con que Godoy sea sancionado, pero muy poco se está debatiendo, muy poco se está discutiendo sobre cuáles son los reales problemas que nos llevan constantemente a tener situaciones de esta naturaleza. Ya lo manifestó usted, el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, es decir, la misma estructura institucional que de alguna manera permite que situaciones como esta se den a menudo, constantemente. A ver, Roxana, yo por eso era un fiel defensor y sigo creyendo que el proceso constituyente es una oportunidad para, de algún modo, yo sé que esto puede sonar muy trillado, yo no voy a hablar de refundar el país. No me gusta utilizar ese término, pero a usted le ha pasado seguramente que cuando el teléfono o la computadora, como suele decir uno coloquialmente, se cuelga, ¿no es cierto?, deja de funcionar momentáneamente, a veces lo que uno tiene que hacer es resetear la máquina para que vuelva a operar. A veces el Wi-Fi de nuestras casas deja de funcionar, entonces los técnicos le dicen, por favor, desconecte el aparato, espere unos 10 segundos, vuelva a conectar y me avisa si vuelve a prestarle el servicio. Eso debemos hacer acá en el país, es decir, debemos resetear la máquina para efectos de algún modo, dotarle al país de una nueva o de un nuevo esquema institucional. Yo por eso creo firmemente que en algún momento el país va a tener que retomar. No sé cuándo, yo no tengo esa respuesta. La idea y el debate, pero un debate serio, no esta cuestión de que a mí no me gusta la constitución correísta, entonces me quiero hacer una constitución como traje a la medida. No, yo no veo al proceso constituyente como una suerte de traje a la medida del poder político de turno. Veo al proceso constituyente como una oportunidad para construir entre todos, en la mayor medida de lo posible, un gran consenso, una institucionalidad que se adapte a nuestro país. Pero ya usted sabe, abogado Quintana, que en la situación actual eso es una utopía imposible de cumplir. El mensaje fue clarísimo en la
Sí, en la consulta popular que se realizó. Ecuador estamos no de quiere acuerdo. una asamblea constituyente, menos en la forma en la que se presentó y en lo cual usted tiene razón. Estamos de acuerdo. Por eso yo le digo, no sé Pero le cuándo quisiera podamos. preguntarle, esta corriente que existe y expresada sobre todo a través de juristas, de constitucionalistas, de que no queda más remedio de hacer ese moldeaje de la constituyente de Montecristi con enmiendas, con reformas. ¿Es eso posible? ¿Se puede cambiar lo suficiente, por ejemplo, esta arquitectura democrática que tenemos que obliga a que la designación de altas autoridades se perciba como una disputa de cuotas políticas más que como un proceso técnico y ético? Es que, querido Gustavo, volvemos al mismo punto, porque por criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional, hay muchos aspectos, por no decirle la gran mayoría de aquellos que forman parte de lo que denominamos el esquema orgánico e institucional de nuestra Constitución, deben pasar por procesos de reforma parcial. Eso ha dicho la Corte Constitucional. Por ejemplo, Roxana hablaba hace un momento sobre el Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, está visto que no funciona. Creo que hay un consenso generalizado, incluso ya hasta en el correísmo, de reconocer que ese organismo no funciona, que hay que desaparecerlo. ¿Cómo hacer eso? Solamente por la vía de la reforma parcial, porque eso ha dicho la Corte Constitucional, nos guste o no. El problema es que las reformas parciales son procesos que condensan dos momentos, un momento en el cual hay una intervención de la Asamblea Nacional con un doble debate y luego una consulta popular, es decir, un referéndum. Entonces usted me decía, claro, lo de la constituyente suena utópico porque parecería ser que la ciudadanía en un alrededor del 60% le dijo al presidente que no quiere constituyente. Yo no sé si esa es la lectura que hay que darle, yo respeto esas lecturas. A mí me parece que más bien el tema no es propiamente que la gente quiere o no quiere una constituyente, sino que en ese momento hubo un voto castigo hacia el manejo y la forma en que se viene desempeñando el gobierno del presidente Noboa, que creo que merece una lectura distinta, ¿ya? Ahora, vamos al tema de las enmiendas y las reformas parciales. La reforma parcial va a requerir sí o sí, después de la aprobación en la Asamblea Nacional, un referéndum. Entonces, si decimos que la constituyente no vale porque el presidente está bastante golpeado en cuestión de aceptación y popularidad, lo mismo podríamos decir de una reforma parcial. En el caso de las enmiendas constitucionales, usted tiene dos posibilidades. Una enmienda constitucional por referéndum directo, con lo cual volvemos a encontrar el mismo problema de popularidad, vamos a decirlo así, o una enmienda constitucional por vía parlamentaria, que probablemente puede ser hoy uno de los escenarios menos riesgosos o menos costosos políticamente hablando para Noboa. Pero a través de enmienda constitucional usted no puede hacer todo. Es decir, hay cambios que se pueden modificar, hay cambios que se pueden hacer vía enmienda y hay otros cambios que la Corte ha dicho no son posibles vía enmienda. Todo el esquema institucional no puede ser topado vía enmienda porque la Corte ha dicho que eso altera la estructura fundamental de la Constitución y los elementos constitutivos del Estado, y que para eso está el mecanismo de la reforma parcial. Pero vamos a decir que la Corte incluso modificase esa línea jurisprudencial rígida y diera paso a las enmiendas. Una enmienda por vía parlamentaria tampoco es soplar y hacer botellas, queridos amigos, porque el plazo de espera entre primer y segundo debate en ese caso se amplía a 1 año 30 días. ¿Podemos acaso asegurar que en 1 año 30 días el presidente de la República o ADN, para ser más generales, van a conservar la mayoría parlamentaria que hoy tienen? Pero si incluso conservasen la mayoría que hoy tienen, que son con las justas 77, 78 votos, con eso no alcanza hoy para aprobar enmiendas constitucionales, porque se exige el voto conforme de los 2/3, es decir, 101 votos de los 151 que integran hoy el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, el panorama para el gobierno, para en general las fuerzas políticas, para promover procesos de cambio constitucional sin necesidad de acudir al gravoso y engorroso mecanismo del proceso constituyente, tampoco son sencillos, y eso es lo que yo, digamos, de algún modo he rebatido respecto de aquellas voces que dicen, no, es que no hace falta la constituyente, sino que bastaría con procesos de parche constitucional. Es que no son tan sencillos. Entonces,
uno podría sentarse a discutir, bueno, tras la crisis de la función judicial, sentémonos a hablar de reformas a la función judicial, prescindamos del Consejo de la Judicatura y hagamos que esto vuelva a manos de la Corte Nacional de Justicia como lo fue hasta el año 92 y concretamente luego con las reformas constitucionales del 98, o morigeremos las competencias del Consejo de la Judicatura, cambiemos el sistema de integración, desaparezcamos del CPCCS. Con la reciente decisión de la Corte, incluso uno podría decir, hay que cambiar el régimen constitucional de los servicios públicos, de los sectores estratégicos. Es que, querido Gustavo, de la Constitución hay tanto cambio que hacer que un proceso de reforma parcial o de enmienda constitucional, igual como les acabo de explicar, por razones netamente procedimentales y de riesgo político, nos podría igual empantanar. Por eso yo creo que hay que en esto tomar las cosas con algo de calma. Creo que si el presidente, creo que si ADN quieren liderar un verdadero combate a la corrupción, al crimen organizado, una verdadera reforma político-institucional, lo que tenemos que hacer ahora es tratar de construir un consenso, empezar a debatir qué temas queremos cambiar, construir un gran paquete de modificación constitucional, ¿no es cierto? Y empezar voy a usar una palabra un tanto burda, a venderle a la gente la idea de la reforma constitucional, la idea incluso de una asamblea constituyente, Ahora, para ver si aquí, abogado en un Quintana, mediano tiempo, podemos entrar en ese debate. un tema que usted no ha abordado y que es muy importante dentro de esto es ese deterioro de la escala de valores de Ecuador, esa ausencia de ética, de moral, de principios que está demostrando la clase política y en consecuencia las diferentes organizaciones de gobierno, incluyendo por supuesto la justicia. Si es tan difícil cambiar el esquema constitucional o legal, ¿cómo se puede rehabilitar la confianza ciudadana en un sistema donde la ley parece aplicarse de forma selectiva y según el poder económico o político del procesado? ¿Qué es lo que se podría hacer? Hemos visto en estos días, en las semanas previas, sin embargo, algunas actuaciones que son excepción, que confirman la regla, quizá, por ejemplo, ese desprendimiento de la jueza Inma Tapia, que no mostró el menor interés y actuó en forma legítima con respecto a meterse en esa pugna por captar la presidencia de la Corte, o el juez Carlos Serrano, que quedó en la mira de todo el mundo, pero desató este debate, parte del cual es también este diálogo con usted. Sí, efectivamente, por eso siempre que hemos conversado con ustedes, yo les he dicho que a mí no me gusta generalizar, porque hablando concretamente del sector justicia, usted tiene también gente no solo competente, capaz, conocedora del derecho, sino también con unas altas condiciones éticas y morales, como los casos de los jueces que usted acaba de mencionar, la doctora Tapia, el doctor Serrano, con quien yo me solidarizo profundamente por la situación personal que él debe estar atravesando. Nadie quisiera vivir lo que él está viviendo, pero lamentablemente no son todos. Es decir, también tiene lo otro, también tenemos las frutas podridas. Y en eso no va a haber, querido Gustavo, reforma constitucional o proceso constituyente alguno que vaya a cambiar lamentablemente un problema que está ya en nuestra, no sé si llamarle cultura, pero ese poco sentido de pertenencia a nuestra constitución, a nuestras normas, porque eso también pasa por una cuestión ética, la decisión de respetar o no respetar la norma. Entonces eso no va a cambiar con un sistema de modificación constitucional, eso viene ya con un sistema de educación, ¿cierto? Creo que ahí habrá que trabajar, ojalá en las presentes y futuras generaciones, que son finalmente quienes se quedarán al frente de este país, ¿no es cierto? En volver a hablar de ética, en volver a hablar de valores, en volver a hablar del respeto a la norma, del respeto al bien ajeno, y de formarlos con esa conciencia, de tal manera que estos muchachos, estas nuevas generaciones que en algún momento llegarán a ser jueces, fiscales, abogados, médicos, arquitectos, presidentes de la República, asambleístas, alcaldes, pues lleguen a desempeñar esas funciones, digamos, no solamente con el respeto al derecho, sino también con vergüenza propia, es decir, de que
un acto reñido con la ley, con la ética, puede incluso generar una estigmatización social tal que haga que uno tenga que incluso dar un paso al costado, como pasó con el caso de José Swing, ¿no? Bien. Queremos agradecerle mucho por su presencia, doctor Quintana. Un abrazo, queridos amigos. Buenos días. Declaraciones del abogado Ismael Quintana. Él es académico y experto en Derecho Constitucional.